Muy bien, hermanos, vamos a ir a el Evangelio de Lucas. Nuevamente vamos a continuar con nuestras exposiciones de este Evangelio, este estudio que hemos llevado a cabo ya hace más de un año y que donde estamos conociendo más al Señor Jesucristo a través de lo que Él mismo revela en su... Lucas escribe como una especie de biografía del Señor Jesucristo, como todos los evangelistas, y estamos en el capítulo 7. Vamos a leer del versículo 18 al 35 para tener el contexto. Ya hemos desarrollado algunas partes de este párrafo, algunas divisiones sobre Juan el Bautista. El Señor Jesucristo habló sobre él y lo elogió de una manera significativa, no sin antes responder a una duda que él tenía y que le surgió mientras estaba en la cárcel. En la fortaleza de Herodes estaba encarcelado por causa de la predicación del Evangelio, por causa precisamente de presentar la condición real del rey, confrontarlo con la verdad de su pecado. Dice así la palabra del Señor. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a dos de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malignos o de espíritus malos y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Y aquí los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites en los palacios de los reyes están. ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este de quien está escrito, he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando oyeron, la justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Y dijo el Señor, ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza que dan voces unos a otros y dicen, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Hasta ahí el párrafo completo de lo referente a Juan el Bautista que Lucas coloca aquí, igual como el caso de Mateo. El caso de Mateo es en Mateo 11, 2 al 19. Lucas lo hace más extenso, añade algunas cosas que no coloca Mateo, y una de las cosas que coloca es precisamente la reacción al mensaje de Juan. ¿Por qué era tan importante para Jesús enfatizar esto ante su audiencia? Porque obviamente el hecho de rechazar a Juan implicaba también en consecuencia rechazar a Jesús. El hecho de aceptar el mensaje de Juan entonces será una situación previa necesaria para aceptar el mesianismo del Señor Jesucristo. De tal forma que Jesús se identifica con Juan y después de elogiarlo muestra que la gente reaccionó de dos formas contradictorias la una con la otra. Por un lado, una aceptación del mensaje de Juan, por otro lado, un rechazo categórico. Y eso es lo que tenemos en el versículo 29 y 30, que va a ser el motivo de nuestro estudio en esta hora. Nos enseña esto en general que cuando el Evangelio es predicado, solo dos reacciones son posibles. Unos responderán con fe
y otros con incredulidad. Eso lo tenemos, por ejemplo, en el libro de los Hechos. El apóstol Pablo, donde iba, ocurrían estas dos cosas siempre cuando predicaba el Evangelio. Iba a las sinagogas y muchos de los judíos rechazaban, la mayoría rechazaban el Evangelio, pero los gentiles que llegaban allí o que estaban en las plazas escuchaban el Evangelio y muchos de ellos eran llevados al conocimiento de Cristo. También tenemos el caso de Atenas, cuando Pablo va al Areópago, al lugar donde los filósofos les gustaba discutir sobre nuevas filosofías. El apóstol Pablo predicó el Evangelio y cuando habló de la resurrección de Cristo, dice, unos se burlaban y le decía, ya te oiremos otra vez, ya oiremos a este palabrero. Y dice, no obstante, algunos creyeron en el mensaje que Pablo predicaba. También ocurre en Tesalónica exactamente lo mismo, y así podemos ir por todo el libro de los Hechos, donde se habla de la proclamación del Evangelio, de la extensión de la iglesia. Siempre ocurre lo mismo, es un patrón que tenemos en la Biblia respecto al Evangelio. Cuando se predica, solo hay dos reacciones. Unos responden con fe y otros con incredulidad. Es decir, algunos aceptarán la verdad y otros la rechazarán. Normalmente esta aceptación o rechazo no tiene que ver con las evidencias de veracidad del mensaje, sino con la predisposición del corazón de quienes escuchan. Esto es muy importante recalcarlo. La aceptación o el rechazo tiene que ver con la predisposición del corazón de quienes escuchan. Lo natural y lo más masivo es que este mensaje, estas buenas nuevas sean rechazadas. Eso es lo natural. Es decir, lo lógico es que el mensaje del Evangelio sea rechazado cuando es escuchado por la gente. ¿Por qué? Porque el Evangelio es rechazado por la condición natural del ser humano. La depravación total del hombre le impide entender las cosas que son del Espíritu de Dios y en consecuencia la va a rechazar. Toda su naturaleza es incapaz de entender estas cosas porque se han de discernir espiritualmente. Es una reacción debido a la condición inherente como pecador, de tal manera que está predispuesto a rechazar la luz porque ama más las tinieblas. Eso es lo que dijo el mismo Señor Jesucristo en Juan capítulo 3. El hombre rechaza la luz porque ama las tinieblas. Y eso es connatural a lo que somos como seres humanos. Sin embargo, y esto es lo importante de enfatizar, es que el hombre es absolutamente responsable de esta decisión de rechazo a la verdad. No está condicionado en ese sentido en cuanto a su responsabilidad, pero sí está condicionado respecto a su entendimiento y comprensión de la verdad. Por tanto, también es responsable de las consecuencias que este rechazo va a traer a su vida. Por otro lado, cuando el ser humano acepta esta verdad, respondiendo con fe al escuchar el Evangelio, es debido a una obra sobrenatural de Dios en los corazones de aquellos que responden ante este mensaje de esa manera. Eso lo vemos en la Biblia en todas partes. Dice que la Biblia que Lucas registra eso en Hechos capítulo 17, que el Señor o Dios abrió el corazón de Lidia para que estuviera atenta al mensaje que era entregado por Pablo. Dios abrió el corazón de Lidia. Sin esa preparación del corazón de Lidia sería imposible que ella entendiera el mensaje que Pablo estaba transmitiendo. El mismo Pablo dice a los efesios que la fe es un don de Dios, es un regalo de Dios. También le dice a los filipenses que no solo le es dado, le es regalado, eso es el término que se utiliza allí, es la palabra gracia, le es dado no solo que crean en Él o que padezcan por Él, sino también, o que crean en Él, sino también que padezcan por Él, dice. Es un don de Dios. Ante el mensaje de Pablo en Antioquía de Pisidia, por ejemplo, podemos ver el mismo cuadro. Todos los gentiles que estaban ordenados para vida eterna creyeron, relata Lucas en Hechos 13:48. Es decir, es evidente la intervención antecedente de Dios para que la persona pueda efectivamente recibir el Evangelio. ¿Por qué razón? Porque solo Dios puede quitar esa incredulidad natural y transformarla en fe. Sin embargo, también es la persona responsable de ejercer esa fe, que es un don de Dios, por tanto también es responsable de sus consecuencias. De tal forma que la aceptación del mensaje como el rechazo del mensaje
el hombre es plenamente responsable delante de Dios y ha de aceptar las consecuencias positivas de aceptar el mensaje o negativas de rechazar el mensaje. Mientras Lucas registra la elogiosa manera en que Jesús se refiere al Bautista, dice que entre los hombres no nació nadie tan importante como Juan el Bautista. Eso lo dice en el versículo 28. Digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, dice el Señor Jesucristo. Es una forma elogiosa de referirse a un profeta de Dios, y lo hemos visto anteriormente. Era el profeta en un sentido singular porque el Señor le dio el privilegio de ser su predecesor, su precursor, el que iba delante del Señor preparando el camino del Mesías. Y el Señor destaca que era un hombre de integridad, integridad de carácter, fuerte, ¿cierto? Con una sola convicción, con una sola palabra. Él no estaba dispuesto a cambiar según las circunstancias, sino que era un hombre firme, era honesto moralmente, no vino con el propósito de poder granjearse el favor de los gobernantes y estar en el palacio de los reyes, y era resuelto en su llamado a ser su mensajero. Estaba dispuesto a cumplir con su misión, como vimos la semana anterior. Lucas parece añadir una nota editorial en medio del registro de las palabras de Jesús. Aquí los teólogos difieren si estas palabras del versículo 29 y 30 son de Jesús o son una nota editorial de Lucas. Lo más probable es que sea una nota editorial de Lucas, no obstante, está también de acuerdo con el contexto. Dice, y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Y ahí están las dos respuestas claramente puestas en evidencia. Sigue siendo real que las personas expuestas al mensaje de Juan respondieron con fe o incredulidad ante dicho mensaje. En esto se puede ver la profunda influencia que produjo Juan en toda la nación. No pasó desapercibido, no fue un profeta más que vino y luego se fue y no causó ningún impacto, sino que su mensaje causó un impacto positivamente para ser aceptado por la multitud o negativamente para ser rechazado. De una manera, se puede decir en términos generales que dividió a la nación entre aquellos que aceptaron su mensaje y aquellos que lo rechazaron. Y esta reacción es la que vamos a estudiar en los siguientes minutos. Es importante poder tener el contexto de esto. El Señor Jesucristo acaba de decir que Juan era el mayor de los profetas. El Señor Jesucristo acaba de decir que Juan era un hombre de carácter firme, fuerte, resuelto, que iba a cumplir su ministerio. El Señor acaba de decir que era un hombre moralmente honesto. Y entonces dice, a pesar de eso, y aquí está lo interesante, muchos rechazaron el mensaje, pero algunos sí aceptaron ese mensaje. Y eso es lo primero que vamos a ver. La primera reacción es aquellos que reaccionan con fe al mensaje del Evangelio. El primer grupo es descrito como todo el pueblo y los publicanos. Eso dice el versículo 29. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Noten cómo hay dos tipos de personas que se mencionan aquí. Por un lado, el pueblo y los publicanos, y por otro lado, los fariseos y escribas, que eran obviamente los doctores de la ley, los escribas, los expertos en teología, podríamos decir. Sin embargo, el primer grupo que menciona aquí y que reaccionó con fe fueron aquellas personas que eran personas comunes y corrientes, y los despreciados por la élite religiosa de ese tiempo, los publicanos, que eran considerados como un sinónimo de pecadores. Cuando se hablaba de publicanos, inmediatamente alguien pensaba en el prototipo de un pecador. ¿Por qué? Porque los publicanos eran los cobradores de impuestos que en la mayoría de los casos eran tomados de los mismos judíos y hacían grandes fortunas personales a costa de los de su propio pueblo. Eran obviamente ladrones, eran
personas que estafaban a su propio pueblo a través de la función que cumplían porque exigían mucho más de lo que debían exigir conforme a lo que el gobierno romano le pedía. Por lo mismo eran considerados como una especie de sinónimo de ladrón y vendepatria. Estas dos cosas estaban juntas para poder colocar a los publicanos como verdaderamente el estándar, por decirlo así, de lo que significaba ser un pecador. Estos hombres aparecen en todos los evangelios junto a las prostitutas como los íconos de los pecadores. Paradójicamente, fue en estos hombres donde el mensaje de Juan, que hacía un llamado perentorio al arrepentimiento, halló cabida. Esto es lo extraño, esto es lo que parece como fuera de lugar. Porque nosotros inclusive podríamos pensar que las personas más predispuestas a escuchar el mensaje, si hubiésemos vivido en ese tiempo, eran precisamente los que conocían la palabra de Dios. Los que tenían familiaridad con la palabra de Dios. Nosotros podríamos decir, estas personas que además tenían una conducta moral mejor, son los más predispuestos, van a ser los más predispuestos a poder recibir el mensaje de Juan el Bautista. Pero Mateo 3 nos dice todo lo contrario. Dice que cuando Juan predicaba arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, hablando de mucha gente, y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados. Es decir, estas personas llegaron verdaderamente al arrepentimiento, eran mucho más sensibles a la palabra de Dios. Eso es lo que está destacando aquí el texto. Fueron estos hombres precisamente los que recibieron la palabra. A primera vista, el hecho de que el mensaje fuera aceptado por estas personas y no por la élite religiosa de ese entonces, parece indicar que la palabra de Dios no es capaz de transformar la vida de aquellos que tienen una cierta reputación de santidad entre el pueblo. Alguien puede pensar, entonces el Señor Jesucristo no fue capaz, o Dios no fue capaz de quebrantar el corazón de esas personas de la élite religiosa y sin embargo los únicos que respondieron a su mensaje fueron la escoria del pueblo, esas personas despreciadas que no tenían ninguna importancia desde el punto de vista religioso o espiritual de esos tiempos. Alguien puede decir entonces, ahora pasa lo mismo, porque en definitiva los pobres son los que aceptan el mensaje del Evangelio, la gente de menos recursos o la gente que a veces aparece como la más despreciada dentro de la sociedad. Y la respuesta es, obviamente, que el Señor quiso que así fuera. No es algo al azar, no es algo que sucedió así, porque el hombre lo quiso, sino que el Señor buscó a este tipo de personas, a los pecadores irreverentes entre la sociedad. Como dice Juan Calvino, el Señor tuvo la intención desde el principio de dar este ejemplo para que ni los hombres de esa época ni siquiera la posteridad pudieran juzgar el Evangelio por la aprobación de los hombres, y esto es muy interesante. Para que el Evangelio desde el principio no sea juzgado por la aprobación de los hombres. Es decir, los hombres no eran lo que decían, le vamos a dar un tic al Evangelio o vamos a colocar una cruz sobre el Evangelio. No eran los hombres los que iban a determinar si el Evangelio era correcto o no. Dios fue el que lo estableció como tal y entonces no estaba al antojo de la evaluación o del juicio que hicieran los hombres respecto al Evangelio. Ahora, no es verdad que todos de alguna manera estamos inclinados por naturaleza a este vicio de juzgar las cosas livianamente sobre la base de la aceptación de los hombres, comillas, más importantes. Hasta el día de hoy, por ejemplo, se ve un error tan absurdo en el mismo pueblo evangélico cuando una persona que es conocida, ya sea un actor o un futbolista famoso, alguna persona conocida, llega a confesar fe en Cristo, entonces se publica en todas partes porque parece que un hombre así llegó a creer en el Señor y entonces hay que publicarlo por todos lados, como si el alma de esa persona valiera más que la de otro. Pero no se dice nada de una persona común y corriente que llegó a los pies de Cristo. Tenemos esa inclinación.
Entonces el Señor Jesucristo lo que hizo fue a las personas más despreciadas con su mensaje y quebrantó el corazón de esas personas para que pudiesen recibir el Evangelio. ¿Por qué? Porque nada es más irracional que someter la verdad de Dios al juicio de los hombres. Eso añade Calvino, cuya agudeza y sagacidad no son más que mera vanidad. En consecuencia, como dice el apóstol Pablo, Dios ha elegido la parte que es débil y necia a los ojos del mundo, lo despreciado del mundo, lo desechado del mundo. Recuerdan en 1 Corintios 1:27 dice eso el apóstol Pablo, para, para avergonzar a los poderosos y los sabios entre los hombres. Nuestro deber entonces es predicar la verdad a toda persona para que el Señor en su gracia pueda tomar el mensaje, el Evangelio y quebrantar el corazón de quien Él quiera quebrantarlo. Así sea de las personas más rechazadas por la sociedad, de las personas que aparentemente no tienen ninguna posibilidad de responder al Evangelio, ya sea de aquellos poderosos que tengan que inclinarse delante del Señor y confesarlo como tal. Estos hombres que ante los ojos de los demás no tenían ninguna posibilidad de tener una relación con Dios. La gente lo apreciaba de esa manera en el primer siglo, por su triste condición pecaminosa. Son, sin embargo, los primeros que acudieron a oír a Juan al Jordán. Y son los primeros en responder positivamente ante su llamamiento al arrepentimiento. Y esto es lo que destaca Lucas aquí en el capítulo 7. Versículo 29. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, dice, justificaron a Dios. Muchas veces nosotros, hermanos, calificamos a las personas y determinamos arbitraria, y yo diría neciamente, quiénes son aquellos que más cerca de creer están. Esto por sus estilos de vida. Sin embargo, fueron estos hombres marginados y vilipendiados los que creyeron al mensaje de Juan. Esto es maravilloso. Y evidencia palpable de la gracia de Dios. Es la gracia de Dios la que hace la diferencia. No somos nosotros los que decimos en quién el Evangelio va a producir salvación y en quién no. ¿Quién está más predispuesto o menos predispuesto? El Señor es el que prepara el corazón de las personas y nosotros no sabemos dónde va a caer la semilla del Evangelio que va a producir vida a los muertos. Nadie está más cerca de Dios por su buena conducta moral y nadie está marginado de Dios por su mala conducta. No hay ninguna persona que esté fuera del alcance de la gracia de Dios y eso es lo que nos enseña como principio fundamental el texto. Nadie está tan lejos de Dios que esté fuera del alcance de la gracia de Dios. Y nadie por su conducta moral está más cerca de Dios, por su buena conducta moral está más cerca de Dios o más lejos de Dios por su mala conducta. Toda persona nace separado de Dios, destituido de la gloria de Dios y solo la gracia puede acercarlo, llevarlo a los pies de Cristo en arrepentimiento genuino. Ahora, es muy interesante la palabra que usa Lucas aquí para describir la aceptación por fe del mensaje de Juan por parte de estos hombres. Él dice que justificaron a Dios. Lamentablemente a veces las traducciones y el concepto que nosotros podemos manejar de justificación pueden llevarnos a errores en la interpretación. Dice justificaron a Dios. ¿Esto significa que que el hombre puede justificar a Dios? Obviamente es imposible que entendamos de esa manera. Como si ellos fuesen, ¿cierto? Como los hombres fuesen los que determinan si Dios es justo. Más bien lo que esto significa es que reconocieron la justicia de Dios en el mensaje de Juan. Es decir, al aceptar el mensaje de Juan, al llegar al arrepentimiento genuino, al confesar sus pecados y ser bautizados en el Jordán, estos hombres estaban diciendo, Juan efectivamente es un profeta de Dios y Dios es justo. Por lo que el mensaje de Juan de condenación por el pecado del hombre es justo y nosotros lo merecemos. Esa es la primera parte del arrepentimiento. Y esto se evidencia, ¿cierto?, cuando ellos reconocen que eran pecadores perdidos delante de Dios y merecedores de su justo juicio.
Por eso justificaron a Dios. Es decir, en el fondo lo que hacen es destacar que Dios es justo y santo y que ellos entonces estarían correctamente condenados bajo la ira de Dios. De esta manera, ellos aceptaban el hecho de que la única forma de escapar de este juicio era arrepentirse de sus pecados, tal como lo exhortaba Juan. Notan de qué forma tiene mucho sentido, porque Jesús le está diciendo a los mismos que muchos de ellos seguramente eran la audiencia de Juan o fueron la audiencia de Juan en el Jordán, ahora no porque Juan estaba en la cárcel, sin embargo él se está dirigiendo a ellos y diciéndoles, miren, los hombres más despreciados por la clase religiosa, por la clase moral supuestamente, por los teólogos profesionales, estos hombres en realidad llegaron al arrepentimiento y a la fe porque ellos entendieron que su condición los separaba de Dios y que Dios es justo al condenarlos. ¿Recuerdan cuál era el mensaje de Juan? El hacha está puesta a la raíz, el aventador está en su mano, va a limpiar su era y va a colocar, ¿cierto?, los desechos en fuego que nunca se apaga. Ahí entonces está el punto focal por el cual aquí dice que justificaron a Dios. Esto se dice de aquellos que abrazan respetuosamente al Hijo de Dios y asienten a la doctrina que Él ha traído. De esa manera atribuyen justicia a Dios. La aceptación por la fe del mensaje que Dios ha traído y que revela la condición perdida del hombre y la justa ira de Dios sobre ellos es la mayor expresión de fe que no puede ser, por supuesto, de factura humana. Eso lo sabemos. En estas palabras podemos decir que estos hombres llegaron a doblar sus rodillas al oír el mensaje del Evangelio. Tú eres justo, Señor, haces bien en enviarnos al infierno porque somos pecadores y lo merecemos. Y por tanto nos aferramos solo a tu gracia y misericordia para que perdones nuestro pecado y nos libres de tu ira. En definitiva, esta es la oración que el Señor escucha de un pecador. No hay otra oración. La oración de arrepentimiento, la oración de confianza en Dios, la oración de reconocimiento de que Dios es justo y santo, y entonces toda transgresión tiene que caer bajo la justa ira de Dios. Esto es lo que estos hombres manifestaron al decir que justificaron a Dios. Por tanto, la palabra justifica en este contexto se aplica generalmente a todo lo relacionado con las alabanzas de Dios y transmite la idea de que Dios es contemplado con aprobación y coronado de gloria por las personas que abrazan esa doctrina de la que Él es el autor, el origen mismo del mensaje y el contenido del mensaje. Por esa razón es que el mismo Jesús, cuando enseñó la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo perdido, ¿recuerdan? Que está también aquí en Lucas. Estas tres parábolas tienen que ver con lo mismo, con la salvación de quienes estaban perdidos. Una moneda perdida, una oveja perdida y un hijo perdido. Pero ¿qué ocurre cuando se encontraron? Cada una de ellas, ¿qué es lo que dice la Biblia? Hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Ahora, aquí es donde necesitamos pensar, ¿y la fiesta es en honor de quién? ¿Del pecador que se arrepiente? No, sino del Salvador, cuya justicia es reconocida en la salvación de un pecador. Por eso justificaron a Dios. Cuando una persona recibe el Evangelio de Jesucristo y llega a los pies del Señor Jesucristo, ¿qué es lo que está diciendo con eso? Está diciendo, Señor, tú eres justo y tú eres bueno. Tú eres justo y tú eres misericordioso. Tú eres un Dios santo y al mismo tiempo eres un Dios lleno de gracia. Por tanto, la adoración celestial es al Salvador por su obra suficiente para salvar a un pecador. Esta expresión también nos enseña que los hombres nunca se someten completamente a la fe hasta que, sin tener en cuenta la carne y el sentido, es decir, lo que le dicen sus propios deseos, llegan a la conclusión de que todo lo que proviene de Dios es justo y santo y no se permiten cuestionar su palabra. Simplemente la aceptan, tal como la Biblia la describe.
La evidencia de que su fe era genuina, aquí cómo ellos la plasman, a través de dejarse bautizar por Juan. Notan cómo estos hombres verdaderamente tuvieron un corazón distinto. Ahora bien sabemos que el corazón distinto es porque fue antecedido por la obra de gracia de Dios. Pero ¿no es maravilloso esto? Que vemos que todo aquel que realmente se arrepiente, verdaderamente se arrepiente, es el único que glorifica a Dios, porque le dice: Dios, tu justicia se ha manifestado en una forma clara y palpable. Ahora, hermanos, ¿dónde tenemos la expresión máxima de la justicia de Dios, de la revelación de la justicia y la gracia de Dios? Obviamente en la cruz de Cristo. Porque la razón por la cual el Señor Jesucristo murió fue precisamente porque el hombre no podía pagar esa deuda. ¿Cuál era? La paga del pecado es muerte. Y el Señor la pagó por nosotros. Y entonces allí tenemos la justicia perfecta de Dios manifestada a través de su ira que cayó sobre su propio Hijo, y al mismo tiempo en la misma persona de Jesús y en el mismo acto histórico tenemos también la gracia de Dios. Porque el que cambió la gracia, digamos, la ira de Dios en gracia y salvación fue el Señor Jesucristo, porque Él recibió en nuestro lugar la ira y nosotros recibimos en su lugar, ¿cierto?, esa gracia que procede de Él. Ahora, esta es una reacción ante el mensaje del Evangelio. Como dice el apóstol Pablo, el Evangelio es olor de vida para vida, y esto es lo primero que hemos visto acá. En la segunda parte, el segundo versículo que estamos analizando, dice que la reacción fue totalmente contraria de parte del otro grupo que menciona, versículo 30. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Podríamos hacer un paralelo entre los dos versículos y ustedes se darían cuenta de cómo se contrastan el uno con el otro. Primero describe a quiénes eran las personas. Luego dicen cuál fue la reacción frente al mensaje y finalmente cómo se plasmó en realidad esa reacción frente al mensaje. Los primeros eran el pueblo y los publicanos. Los segundos, en contraste, eran los fariseos y los intérpretes de la ley. Ahora, noten esto, es muy interesante. El contraste está marcado incluso gramaticalmente por una frase, ¿cierto? Una cláusula adversativa, más o pero, dice. En contraste con lo anterior, aquellos que recibieron el Evangelio fueron los hombres más desechados y despreciados de la sociedad. Aquellos que rechazaron el Evangelio fueron aquellos hombres más dignos, entre comillas, desde el punto de vista de la religión de ese tiempo. Estos hombres, que eran los representantes más notorios del judaísmo tradicional, que se suponían los guardadores de la ley de Dios y los instructores de los indoctos, como le va a decir Pablo después en Romanos capítulo 2, que fungían delante del pueblo como santos, así los veía el pueblo, como santos, hombres grandes, hombres extraordinarios, hombres intachables, así los veía el pueblo, y así ellos se mostraban delante del pueblo. Sin embargo, estas personas fueron las que rechazaron categóricamente el mensaje de Juan. Cuando decimos el Evangelio, nosotros lo estamos aplicando, por supuesto, a los días de hoy. El mensaje de Juan, que era, el contenido esencial era un llamado al arrepentimiento. Y el llamado al arrepentimiento implica entonces que algo está mal y necesitan un cambio en sus vidas las personas. Y esto molestaba mucho a estas personas que eran los depositarios supuestamente de la palabra de Dios. Noten cómo después de 4 siglos, para ver un poquito más amplio el contexto, después de 4 siglos de silencio de Dios, donde no había enviado profeta a su pueblo como una expresión de juicio por su incredulidad, estos hombres rechazaron al profeta que Dios en su gracia les había enviado. Mientras el pueblo y los pecadores más acérrimos abrían su corazón y se regocijaban porque Dios había visitado a su pueblo, los ministros de Dios, entre comillas, hacían todo lo contrario. ¿Cuál era la razón principal? ¿Por qué rechazaron el mensaje de Juan?
seguramente era el hecho de que Juan apuntara a Cristo como el Mesías que él anunciaba. Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y estaba apuntando entonces a la persona del Señor Jesucristo como el Mesías. Juan dijo, yo no soy el Mesías, pero el que viene después de mí, ese yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. El que es antes de mí. Y ahí estaba hablando obviamente de eternidad, de preexistencia del Señor Jesucristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esto molestó seguramente mucho a estos hombres porque no aceptaban que el Señor Jesucristo fuera el Mesías. Y por supuesto, lo segundo que podríamos dar como razón es que era lo humillante del mensaje de Juan, que sería para ellos que un hombre sencillo, sin ningún tipo de capacitación o preparación teológica, que no se preparó a los pies de un rabí, como a ellos les gustaba mucho que sucediera, para darle el calificativo de una persona aceptada por los teólogos de su tiempo, ese hombre, sencillo, común y corriente, les hiciera un llamado perentorio al arrepentimiento. Esto era un golpe bajo al orgullo. Esto los confrontaba con su verdadera realidad. Y obviamente no querían reconocer el problema. Porque un llamado al arrepentimiento implicaba un problema grande en su vida. Y el llamado al arrepentimiento es quizás el mensaje más humillante al hombre natural. El llamado más humillante al hombre natural. Porque está implícitamente denunciando su desviado camino. Está confrontando al ser humano con su real condición y llamándole a un cambio radical en su vida, porque eso significa un arrepentimiento. Es un cambio de mente, pero que también implica un cambio en sus deseos y en sus anhelos más profundos. E implica también un cambio en su manera de vivir en general. Por eso, molesta tanto a la gente. Un evangelio que no contiene un llamado al arrepentimiento no es evangelio. Por otro lado, un evangelio que contiene un llamado al arrepentimiento produce inmediatamente un rechazo de parte del hombre natural. Porque esto acetriza su orgullo y autosuficiencia. Y en el contexto, estas eran las características propias de las personas de su tiempo, los fariseos y escribas, como los de hoy. También lo es. Cada persona que rechaza el mensaje del evangelio y el llamado al arrepentimiento está también lleno de orgullo y de autosuficiencia. No necesitamos nada más, yo soy suficiente, yo soy capaz, no necesito un salvador, yo tengo que salvarme a mí mismo, dice el Manifiesto Humanista del 1973. Por lo cual, hermanos, entonces, esto es lo que produce un rechazo. Y noten, ¿de quién produce un rechazo aquí? Y eso es lo que Jesús está directamente apuntando. Es evidente que el mensaje que Jesús está apuntando aquí es el mensaje hacia los fariseos y escribas. Y eso lo va a corroborar con la parábola con la cual ilustra su enseñanza el versículo 31 al 35, que va a ser la última parte de este párrafo. Es significativo que las autoridades religiosas, los hombres que tenían un acabado conocimiento de las escrituras del Antiguo Testamento, sean las que rechacen el mensaje que era para su bien. Porque el mensaje del llamado al arrepentimiento que hace el Evangelio ¿es para qué? ¿Es para bien de Dios? ¿Dios necesita eso? ¿Dios necesita que la gente crea en Él? Si no, no es Dios. Obviamente no, porque Dios es autosuficiente y autoexistente. De tal manera que el llamado del Evangelio es una bendición para la misma persona que lo recibe. Y para estas personas también era una manifestación del amor de Dios. Esto también, esta misma verdad, sobresale en el registro que hace Mateo de la visita de los sabios de Oriente que desean ver al niño. ¿Recuerdan? Vamos a Mateo capítulo 2 y allí vamos a notar cómo es la misma actitud. Ahora, lo que queda más de manifiesto allí, es el hecho de que estas personas reconocen ahí explícitamente que ellos conocen el Antiguo Testamento.
Reconocen la profecía de Miqueas 5:2 como profecía sobre el Mesías. Sin embargo, no hacen lo que hicieron los sabios de Oriente. Leamos del versículo 1 en adelante. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Miren lo que dicen estas personas que eran gentiles paganos, de naciones paganas, vienen a Jerusalén para poder adorar al rey de los judíos, dicen, a Jesús. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Y qué hizo Herodes? Lo primero que hizo fue llamar, adivinen a quién, a los religiosos, a los teólogos de su tiempo. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, es decir, los teólogos del pueblo, les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? ¿Dónde había de nacer el Cristo? Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Hermano, ¿no es significativo el hecho de que estas personas estén citando las Escrituras? ¿No es significativo el hecho de que estas personas estén diciendo, nosotros sabemos fehacientemente que lo que escribió Miqueas, capítulo 5, versículo 2, es una profecía sobre el Mesías? Y entonces ellos le dicen a Herodes, así está escrito por el profeta. Miren cómo basan su respuesta en la palabra de Dios y correctamente interpretada inclusive. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. ¿Lo ven? Es decir, estas personas no eran ignorantes, y eso es lo interesante de esto. Eran personas conocedores de la palabra de Dios y sabían que era una profecía respecto al Mesías. Ahora, si seguimos leyendo el texto, no lo vamos a hacer, porque ustedes lo conocen probablemente, pero se darán cuenta que ellos no fueron a Belén. Sabían dónde iban a ser, en Belén de Judea, y Belén está muy cerca de Jerusalén. No más de 8 o 10 kilómetros de Jerusalén al sur. De tal manera que no había problemas en poder ir en el mismo día. Llegaban sin dificultades hasta Belén. ¿Por qué no fueron? Por incredulidad. No basta con conocer la verdad de la palabra de Dios, sino que hay que actuar en consecuencia de la palabra de Dios. Estos hombres rechazaron a Juan porque decían que Jesús, o Juan anticipaba que Jesús era el Mesías, y porque tenían una arrogancia tan grande que no eran capaces de escuchar a un hombre vestido con cuero de animal, ¿cierto?, que comía miel silvestre y langostas y que vivía en el desierto, llamándoles a un arrepentimiento genuino. Sabían perfectamente la verdad, pero ellos no estaban dispuestos a aceptarlo. Ahora, otro detalle interesante que hay en el texto, allí en Lucas, dice, desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos. Respecto de sí mismos. Y esto es muy interesante. Algunos traducen contra sí mismos. Es decir, desecharon los designios de Dios contra sí mismos. Teófilo, uno de los teólogos de la iglesia primitiva, antigua, dice lo siguiente. Quiere decir que quien rechaza la gracia de Dios lo hace contra sí mismo, así interpreta el teólogo. O bien, son acusados de insensatos e ingratos por no estar dispuestos a recibir el consejo de Dios. Aquí el sentido es el propósito de Dios, no necesariamente el consejo. Enviados a sí mismos, dice. El consejo entonces es de Dios, o el propósito es de Dios, porque Él ordenó la salvación por la pasión y muerte de Cristo, que los fariseos y escribas despreciaron. Los fariseos y escribas despreciaron. En otras palabras, se está diciendo que el que rechaza el mensaje de Dios, rechaza un bien para sí mismo. Este desprecio por la gracia de Dios es propio, hermanos, de quienes se consideran capaces de ganar el favor de Dios por sus propios méritos.
Esto es algo notorio en el carácter de las personas que consideran que ellos pueden ganar la gracia de Dios por sus méritos. Estos hombres orgullosos, entonces, llenos de sí mismos, pero vacíos de Dios, rechazaron los designios de Dios contra ellos mismos. En su propio beneficio, en perjuicio de ellos mismos, entonces lo rechazaron, ya que por su impenitencia e incredulidad y por su rechazo de Cristo y su precursor y del Evangelio y sus ordenanzas trajeron ruina y destrucción, tanto temporal como eterna, sobre sí mismos. Es decir, rechazaron el mandato de Dios para ellos. Arrepiéntanse. No, yo no me voy a arrepentir. Reconozcan que ustedes son pecadores y que merecen la justa ira de Dios y merecen el infierno. No, yo no reconozco esto porque soy capaz de ganarme el cielo. Eso es lo que está en el fondo, en el corazón de cada persona que rechaza el Evangelio. Y lo rechaza para su propio perjuicio. Eso es lo terrible. Como dijimos hace un momento, nadie le hace un favor a Dios por creer en Él. Más bien, se hace un favor a sí mismo. Tampoco nadie daña a Dios por no creer en Él. Más bien se daña a sí mismo. Es interesante que aquí se hace un paralelo entre rechazar los designios de Dios y rechazar a Dios mismo. Rechazar el propósito de Dios, la voluntad de Dios, es rechazar a Dios mismo. Esto queda en evidencia luego con la parábola con la que Jesús termina el tema. Dios y su palabra están unidos vitalmente. El que rechaza el mensaje de Dios, rechaza a Dios mismo. Y el que rechaza a Dios, obviamente, se condena a sí mismo. Y por tanto, es responsable de su propia determinación de rechazar a Dios. La palabra que usa Lucas aquí, los designios de Dios, significa la voluntad, el consejo de Dios y apunta a la voluntad revelada de Dios, no a sus decretos eternos que no pueden de manera alguna ser estorbados por los hombres. Dios llama a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan y esa es la voluntad revelada de Dios, pero muchos, la mayoría, lo rechazan. Sin embargo, ese rechazo termina en perjuicio para ellos mismos. Y eso es lo terrible. Y por eso el Señor Jesucristo, cuando descendió del Monte de los Olivos y vio a Jerusalén llena de vanidad, a Jerusalén llena de teología, pero vacía de una relación con Dios, llena de rituales y ceremonias sin sentido, el Señor Jesucristo lloró sobre Jerusalén. ¿Por qué? Porque se estaban destruyendo a sí mismos al rechazar al Mesías. Se estaban perjudicando a sí mismos. Y esto es lo que hacían estos hombres que de alguna manera representaban la religión de ese entonces. Hermanos, el contraste no puede ser más claro. Solo hay dos maneras de responder al Evangelio de Cristo. O se acepta por fe o se rechaza por incredulidad. No existen puntos intermedios. Ninguna persona cuando tenga que comparecer ante el tribunal de Dios va a decir, bueno, yo no rechacé el mensaje, pero tampoco lo acepté, entonces de alguna manera tengo una posibilidad de salir indemne de este juicio. Obviamente va a ser imposible. No hay puntos intermedios. Todo el pueblo, incluso los publicanos, al someterse al bautismo de Juan, reconocieron el poder de Dios en él. Es decir, respaldaron a Juan como profeta enviado por Dios. Pero los fariseos y los escribas habían sido una triste excepción. El consejo de Dios con respecto a la salvación de todos los hombres también les concierne. Ellos también fueron invitados, así como los demás. Dios no hace excepción de personas. Pero deliberadamente rechazaron y despreciaron este consejo de amor. Se negaron a ser bautizados por Juan. Prefirieron la condenación que les trajo su dureza de corazón. Este ha sido siempre el destino del mensaje evangélico con respecto a la mayoría de las personas. Dios llama al mundo entero, invita a todos los hombres, sin excepción, a ser partícipes de su gracia y misericordia en Jesucristo el Salvador. Pero se niegan a aceptar su amor y la mano de ayuda ofrecida. Prefieren continuar con su vida de pecado y así son condenados por su propia culpa. Esa es la sociedad de nuestros tiempos. Esa es la sociedad del primer siglo
donde el Señor Jesucristo predicó y enseñó esta verdad. Esa es la sociedad de toda la historia de la humanidad. La gente rechaza naturalmente el mensaje, prefieren ser condenados por su propia dureza de corazón. La incredulidad es el problema. Estos hombres eran responsables de responder al mensaje de Juan de una manera positiva, porque conocían las Escrituras, se pasaban la vida estudiando la palabra, la ley de Dios, sabían que Dios había prometido un Salvador, un Mesías. Pero cuando llegó el momento de recibir el mensaje que preparaba sus corazones para recibir al Mesías, lo rechazaron abierta y decididamente. Eso es lo que dice aquí Lucas. Es un rechazo categórico. El propósito del consejo de Dios al enviar al precursor Juan el Bautista fue en primer lugar el propósito producir en la mente de la gente una verdadera conciencia de su propia pecaminosidad y necesidad de perdón. Esa fue la razón por la cual envió a Juan el Bautista. Por eso el mensaje de Juan era un mensaje que apuntaba al juicio inminente de Dios y era un mensaje que apuntaba a la necesidad de arrepentirse de la condición en la que se encontraban. Quería dejar grabada en la conciencia del pueblo que necesitaban un Salvador porque estaban perdidos. Y eso es parte del Evangelio, es lo esencial, lo primordial. Al principio del Evangelio es una mala noticia porque nos dice que estamos mal, andando por caminos equivocados. Y por eso es necesario el arrepentimiento y entonces la fe en la persona del Señor Jesucristo. De esta manera entonces, al apuntar a la conciencia con su mensaje, Juan preparaba el camino para la venida del Mesías, quien debería traer el don interior que necesitaban y así asegurar su salvación. Por tanto, rechazar a Juan era rechazar a Jesús. Rechazar el mensaje de Juan era rechazar la salvación de Jesús. Porque la intención era primero llevar al arrepentimiento y por eso era una preparación para traerles perdón y limpieza total como propósito. Ahora, no hay excusa para rechazar el mensaje del Señor Jesucristo. Una gran parte de la población mundial, diría yo, la mayoría de la población mundial ha oído de Jesucristo. Hay lugares, obviamente, que todavía no han oído. Pero la mayoría del mundo ha oído del mensaje de Jesucristo, ha oído de la necesidad de arrepentimiento. Y entonces han de responder frente a lo que el Señor dejó como su glorioso evangelio, que es una buena noticia, pero una buena noticia solo para aquel que dobla sus rodillas delante de Cristo y reconoce su pecaminosidad y su necesidad de un Salvador. Pero es una mala noticia para aquellos que la rechazan. Y yo quiero enfatizar esto. No se trata de sabiduría, de conocimiento, de inteligencia. Se trata simplemente de reconocer la condición en la que se encuentra y la necesidad de un Salvador. Por tanto, no es un asunto de, en principio, la salvación no tiene que ver con un conocimiento profundo de Dios o de la palabra de Dios. Eso viene después como consecuencia, después de la salvación, de la obra de gracia de Dios en nuestro corazón, donde comienza el proceso de santificación. Pero primero, lo esencial es reconocer la condición inherente del corazón humano. El Evangelio es la bendición más alta que todo hombre debe recibir imperiosamente e imperativamente. Solo dos formas de reaccionar ante el mensaje del Evangelio: aceptación por fe o rechazo por incredulidad. El Señor también esté obrando en el corazón de aquellos que pueden estar escuchando este mensaje para que doblen sus rodillas delante de Cristo, reconozcan su condición. Y el Señor dijo que al que a Él venía no le echaba fuera, de tal manera que con toda certeza le recibirá. Y aquellos que ya conocemos al Señor hemos de valorar también este mensaje glorioso que cambió nuestras vidas y que sigue transformándonos en el proceso. Padre, gracias por tu palabra, gracias por
el mensaje glorioso del Evangelio, que es esencial, que es tan importante, Señor, hoy como lo fue ayer, porque el corazón del hombre todavía necesita ser transformado. Necesita un cambio sustancial y ese cambio solo procede, Señor, por la aplicación de tu Evangelio al corazón de los hombres perdidos. Padre, qué triste que la gente ande buscando justicia en los hombres y en los sistemas de gobierno, cuando la única justicia está en ti. Qué triste que los hombres anden buscando, Señor, igualdad también en las filosofías e ideologías de este mundo, cuando en Cristo solamente hay verdadera igualdad, porque todos somos uno cuando llegamos a los pies del Señor Jesucristo. Padre, obra en aquellos corazones a los cuales todavía, Señor, se oponen a recibir el Evangelio y quebranta sus corazones y llévales al conocimiento de Cristo. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.